Por favor, mirad este coche. Por delante, fijaos en la anchura del capó. Por detrás, mirad cómo se estrecha. De perfil, una verdadera flecha. Ningún GT iguala ese equilibrio entre confort, estabilidad y sensaciones que ofrece el SM, incluso 53 años después de su lanzamiento. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya está, corta. Este vídeo lo hago por aclamación popular, porque sois muchos los que me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre este coche. No habéis tenido que insistir mucho, porque es un coche que me encanta y he disfrutado mucho preparando este guión. Es un coche que me gusta su estética, me gusta la dinámica tan especial de su bastidor, tracción delantera, suspensión hidroneumática, bueno, tiene una dirección muy especial, un motor muy especial. Es un coche adelantado a su tiempo. Un sueño para muchos y a veces para esos mismos una pesadilla, pero un coche cuya historia y cuyos detalles merece la pena conocer. Al final del vídeo os voy a comentar porque he ganado hace muy poquitos días una competición de mini consumo. Me ha hecho mucha ilusión, os lo cuento al final del vídeo. Este es uno de esos coches únicos e irrepetibles. Una locura, seguramente, una maravillosa locura. Pero es que lo cierto es que era un coche, como otros coches que hemos traído a esta sección de monográficos, muy adelantado a su tiempo. Su tecnología, digamos, conceptual estaba muy por encima de la tecnología que había en cuanto a bombas, hidráulica, y esto en parte fue uno de los problemas que tuvo este coche. Y me voy a repetir. Qué raro, adivino lo que vas a decir, que las historias comienzan por el principio. Pues sí, voy a decir eso, pero esta vez el principio es hablar del patrocinador de este vídeo, Car Vertical. Os lo recuerdo, si vais a comprar un coche usado, una de las mejores inversiones que podéis hacer es recurrir a Car Vertical, que por un precio muy interesante, menos de 20 euros, te proporciona de forma inmediata un informe muy detallado del historial del coche. Si pides 3 informes, cada uno te cuesta menos de 10 euros. Estos informes son súper completos y te dicen, entre otras cosas, lugar y fecha de fabricación, mantenimiento, si ha sido usado como taxi o vehículo de alquiler, autoescuela o policía, si ha sido robado en algún momento o si se ha visto implicado en accidentes. Y más cosas. Car Vertical te ofrece una evolución de su kilometraje y así, si se ha manipulado el cuentakilómetros, podrás detectarlo. Te ofrece datos sobre el precio en el mercado de ese coche y modelo. Parece pura magia y es una herramienta imprescindible si vas a comprar un coche usado. En el texto descriptivo tienes un enlace y utiliza el código promocional Garaje Hermético. De Gaulle y la Grandeur. A mediados de los años 60, hacía ya tiempo que había acabado la guerra, pero no las consecuencias de esa guerra. El general de Gaulle, que era el presidente de la República Francesa, quería recuperar para su país lo que ellos llaman la grandeur de la France, la grandeza de Francia. Pero claro, pasaba una cosa, las ingentes cantidades de dinero que Hitler había inyectado antes de la guerra y luego, por supuesto, el tesón de los alemanes en la posguerra, pues había conseguido que todo ese dinero y toda esa inyección de dinero y progresos tecnológicos, incluso en la posguerra, se habían convertido en una ventaja. En 1968, Citroën seguía cosechando con su DS, en España le llamamos Tiburón, un éxito clamoroso, pero quería más. Quería recuperar Citroën, convertirse en una marca premium. Ahora os puede parecer algo sorprendente con el Citroën, la imagen de Citroën que tenemos ahora, pero recuerda una cosa, en esa época el coche del presidente de la República Francesa, de todos los ministros, de todas las personalidades, era precisamente el Citroën DS. Y recuperar, no solo para Citroën, sino para la industria francesa, la etiqueta de premium, pues era algo que Citroën aspiraba a conseguir. No solo Citroën, es que la industria del automóvil francesa quería un buque insignia, quería un coche que fuera premium. Y Citroën estaba en disposición de hacerlo. Además, os recuerdo, insisto en una cosa, que la imagen que tenemos de Citroën ahora es una, pero en esa época era otra. Si queréis saber un poco más de esto, os recuerdo un vídeo que hemos hecho que titulamos «Cuando Citroën superó a Mercedes». ¿Y qué le faltaba a Citroën para ser una marca premium? Pues yo diría que 2 cosas. Pues le faltaban motores y le faltaba lo que en marketing se llama un motor de imagen, un coche, un gran GT o un coupé, un coche llamativo. Bueno, pues la solución vino
con la compra de Maserati, que solucionaba las dos cosas. Porque os recuerdo que en esa época el motor más grande que tenía Citroën era un 4 cilindros de apenas 2,2 litros y 115 caballos, que con inyección llegó a 130. Eso lo solucionaban con Maserati, pero es que además Maserati sabía mucho de hacer coches coupés y GT. Dando forma al SM. Citroën tenía todos los mimbres para hacer un maravilloso cesto. Lo primero, el bastidor del DS, que como hemos dicho muchas veces, era muy superior a la potencia que alcanzaban sus motores. Y para el SM no solo se progresó en el bastidor, se modificó, se sofisticó todavía más, sino que además se ensancharon muchísimo las vías. Tenía, como sabéis, un sistema común de alta presión que servía para muchas cosas. Servía para la suspensión, servía para los frenos, servía incluso para los faros orientables y servía para una dirección muy especial, la que se llamaba Diravi, que era rapidísima, con 2 vueltas de tope a tope, autocentrante y con asistencia variable en función de la velocidad. Una dirección y una suspensión que permitían cosas tales como que pinchases un neumático, reventases un neumático delantero a alta velocidad y el coche no modificase su trayectoria. Ojo, estamos hablando en los años 70 y sin ningún tipo de ayuda electrónica. Y Citroën tenía otro as en la manga, Robert Opron. Bueno, a muchos de vosotros no sonará este diseñador. Bueno, pues por sus obras le conoceréis. Os voy a decir algunos de los coches que diseñó Opron. Por ejemplo, aparte de este, pues el SM, como os he dicho ya, el GS, el CX, el XM, el precioso Alpine A310, el Renault Fuego y el Alfa Romeo SZ, entre otros. Bueno, la verdad es que era un genio y el SM, para mí, su obra maestra. Y ojo, os doy un dato. El CX, que como sabéis es el coeficiente que mide la bondad de una forma para penetrar el aire, era de 0,26. Bueno, un CX que la inmensa mayoría, no de los coches, sino de los coupés y deportivos actuales, no alcanza. Y el último mimbre, y aquí me voy a detener un buen rato, que era el motor V6. Un motor V6 diseñado por Alfieri que tenía una rareza. Era un V6, normalmente los V6 son a 60 grados, y los V8 a 90. Bueno, pues este era un V6 a 60. Sobre esto se ha escrito mucho, hay muchas leyendas urbanas de que era un coche que en realidad era un V8 al que Alfieri le había amputado 2 cilindros. Esto no es cierto. El motor, que era un 2,2 litros, exactamente, no, 2,7 litros, perdón, no 2,2, y 170 caballos, pues lo diseñó Alfieri desde cero. ¿Por qué un V a 90 grados? Muy fácil. Porque querían hacer un motor muy bajito para que el morro, la parte delantera del coche, pudiera ser muy afilada. Y este motor se diseñó por Alfieri, ingeniero de Maserati, específicamente para este modelo. No era ningún invento raro. Este coche nació nada menos que con 3 carburadores Weber de doble cuerpo que a veces eran una pesadilla para los mecánicos. Y luego pasó a la inyección. Diréis, ¿para bien? Pues no. En este caso, para mal. Ya os lo contaré más adelante. ¿El mejor GT de la historia? Leí en su momento en una prestigiosa revista británica una comparativa muy interesante que comparaban en su momento al Citroën SM con el Ferrari Dino 246. Por cierto, un coche que ahora, gracias a unos amigos míos de Tenerife, conozco muy bien porque lo probé a fondo en la clásica de Tenerife. Los podéis ver en un vídeo que hemos titulado Probamos un Dino, todo un Ferrari. Y en esa comparativa contaban cómo en carreteras muy retorcidas el Dino, con motor central, lo recuerdo, pues superaba indudablemente al SM por agilidad. Pero ojo, a medida que las curvas ya dejaban de ser muy cerradas de segunda, pasaban a ser de segunda, tercera, curvas rápidas de cuarta, o el firme estaba en mal estado, resulta que el SM no solo es que pudiera seguir los pasos del Dino, que entre otras cosas tenía casi 100 caballos más, sino que incluso podía superarle. Pero es que además de ser rapidísimo, era fácil de llevar, muy sencillo, muy cómodo y además, bueno, no hablemos de habitabilidad, porque recordemos que el SM es un coche grande, es un coche que en los años 70 medía más de 1,80 de ancho, medía casi 5 metros, 4,8 metros de largo, ojo, en un coupé, y en cambio tenía una altura de solo 1,3 metros de alto. He sido afortunado porque he tenido oportunidad de probar en 2 ocasiones un Citroën SM, no tanto como me gustaría, pero además es un coche que conozco bien por otra cosa, porque he hablado muchas veces de la marca española Autopilen, que hacía coches a escala,
1,43 en metal, que era una maravilla. Y diréis, bueno, ¿y tener una escala, un coche a escala te ayuda a conocer el coche? Sí, sí, porque una de las características de este bastidor y de algunos otros Citroën, pero muy marcadas en el SM, era la enorme diferencia de anchura de vías y la forma tan aerodinámica que tenía, con una vía, como os digo, delantera muy ancha y una trasera bastante más estrecha. Esta característica, junto por supuesto al reparto de pesos y a las eficacísimas suspensiones, permitía al SM una dinámica de un bastidor muy especial, porque ojo, recuerdo una cosa, era un coche muy grande, pero sabéis, un coche de batalla más corta es más ágil, pero a igualdad de batalla, un coche con más anchura de ejes, más anchura de vías, es un coche también más ágil. Entonces, el SM, encima con una suspensión, una dirección tan rápida, te asombraba lo ágil que podía llegar a ser en carreteras viradas. Y como se decía en alguna prueba de la época, del tren trasero te podías olvidar, porque si entraba el tren delantero, el tren trasero seguía fielmente la trayectoria que marcases con la dirección. Como me pasó más adelante probando un CX GTI, bueno, os lo he contado en el área de miembros más de una vez, que tenemos un área de miembros de 0,99 € al mes con vídeos exclusivos que creo que van a gustar, pero vamos, lo que contaba es que en ese CX fui incapaz de encontrar el límite por más y más rápido que pasaba por una curva. Al Citroën SM tenía el límite aún más alto. Como os digo, esta peculiar dinámica del bastidor y luego la suspensión hidroneumática, que aparte de ser confortable, mantener una altura constante, es que pega el neumático literalmente al asfalto. No es que no exista otro coche igual a este, es que no lo hay ni parecido. ¿Fiabilidad o crisis? No. Bosch y Peugeot. ¿Qué acabó con el SM, con un coche tan notable? Yo he leído por ahí muchas veces que la falta de fiabilidad, otros pues la llegada de la crisis del petróleo. Bueno, quizás esto influyó, pero las causas principales fueron Bosch y Peugeot, y os lo voy a demostrar. Hablemos de consumo. El Citroën SM anunciaba un consumo medio de 12 litros a los 100. Bueno, ahora nos parece altísimo, pero en su época tampoco le da tanto. Lo cierto es que si querías correr mucho en autopista, en carretera virada, no era infrecuente llegar a ver los 20 litros a los 100, que eso ya eran cosas serias, sobre todo cuando con la crisis del petróleo pues el precio de la gasolina prácticamente se multiplicó por 2 y en algunos sitios hasta por 3. Pero os digo una cosa, quien podía comprarse un Citroën SM, que no era un coche barato, podía pagar la gasolina. La fiabilidad probablemente no era ejemplar y muchos pues reprochan al coche los problemas que tenía pues la suspensión, también los faros orientables que a veces se quedaban bloqueados. Bueno, esto era verdad, pero ¿qué hizo saltar literalmente la chispa? Digo literalmente porque el problema es que hubo algunos Citroën SM que se incendiaron. Y es que a partir de 1972 el coche instaló una centralita Bosch de Jetronic que el motor, fijaros que capó es grande, bueno, pues no cabía todo. De hecho, la centralita la pusieron en la guantera y se la considera esta centralita y esta inyección la responsable de algunos de los incendios que se produjeron en este coche. Bueno, la verdad es que el coche con inyección iba mejor, era algo más potente, pero probablemente el mejor motor que llevó este coche fue el V6 de 3 litros destinado al mercado norteamericano, que era de carburadores. Os recuerdo, bueno, no lo recuerdo, es que no lo he dicho, que en Europa era solo 2,7 por temas de fiscalidad en Francia. Pero a finales de los años 70, pues Citroën pasa por graves dificultades financieras. La causa, bueno, yo os diría que dos, básicamente. Lo primero, una gama muy particular, porque Citroën en ese momento tenía una gama que tenía muchos modelos básicos que empezaban por el 2 caballos y sus derivados, y luego una gama alta con el DS y el SM muy alta, y entre medias no había nada. Y luego la apuesta por el motor Wankel, bueno, estaba el GS, la apuesta por el motor Wankel precisamente en el GS, que fue un fracaso y que le costó a la marca muchos dineros, muchos disgustos y mucho prestigio en el tema de la fiabilidad. ¿Qué pasó? Que en 1974 es comprada por PSA, que como sabéis PSA es acrónimo de Peugeot Sociedad Anónima. Y en 1975 Citroën se desprende de Maserati y el Citroën SM se deja de fabricar. Solo se fabricaron 12.920 unidades de esto, que para mí es un supercoche. Hay multitud de versiones especiales, muchas de ellas tantas que, bueno, pues haremos otro vídeo con las versiones especiales del SM si me lo pedís y si os gusta. Porque es que además yo de este coche, lo confieso, podría estar hablando horas y horas. Te creo, absolutamente. Volvamos al principio.
Mirad este coche por delante, miradlo por detrás, mirad su silueta o en movimiento. ¿De verdad os parece que este coche tiene 53 años? Este coche todavía hoy día, cuando lo ves, es impresionante, pero cuando lo pruebas te das cuenta que estás ante un coche excepcional por muchos motivos. La dirección, que como os digo, es muy suave en parado y se endurece, la suspensión, los asientos, el espacio, el comportamiento en curvas, todo en este coche es único y diferente. Por eso, y por ser un coche único y diferente, bueno, a España solo llegaron 60 unidades, es un coche muy cotizado. Para los más futboleros, sabéis que uno de los que llegó a España lo compró el futbolista Johan Cruyff, que creo que era del Barcelona, ¿no? Asiente Rodrigo, ¿no? Bueno, tristemente ya ha fallecido. Pero a ver si encuentro ese coche y me lo dejan baratito. Os he prometido que voy a hacer un vídeo con las versiones especiales de este Citroën SM, pero os voy a dar una píldora de adelanto, porque he elegido como coche del día a un Citroën SM muy especial, descapotable, el Citroën SM Milord, que es un diseño nada más y nada menos que de Henri Sapron. Bueno, además un coche curioso, porque la mitad de su producción vino a parar a España, pero es que se fabricaron solo 4 coches. Bueno, uno de esos, por cierto, ejemplares españoles fue el que ganó en 2019 el concurso de elegancia de Pebble Beach. Es un coche que seguramente habréis podido ver en campañas publicitarias. Si os gusta, os doy una mala noticia. Un Citroën SM Milord no cuesta menos de 300.000 euros. Paco me dice que le han comentado, alguien que sabe mucho de coches, que existió un Citroën GS con suspensión convencional, no hidroneumática. Bueno, pues quien te ha comentado eso se equivoca, porque no hubo nunca ningún Citroën GS que no fuera con suspensión hidroneumática. Y si lo hay, por favor, contármelo, porque yo no lo conozco. Raúl me hace una pregunta muy interesante, porque me dice, hombre, ya que Peugeot compró Citroën, ¿por qué no utilizó para su gama la suspensión hidroneumática en la cual Citroën pues sabía y la conocía también? Bueno, la respuesta son varias respuestas, porque son varios motivos. Yo creo que uno de los motivos es el precio que tiene, que es una suspensión más cara que una convencional. Pero luego también hay otra cosa, que Peugeot, sobre todo en esa época, que además iba a muchos mercados de Oriente Medio, el norte de África, tenía fama de fabricar coches muy duros y relativamente simples. Entonces, no le encajaba ese tipo de suspensión, porque, ojo, no digo que la suspensión hidroneumática fuese problemática, pero os recuerdo que en esa época, con suspensión hidroneumática, estaba el GS birrotor, estaba el SM y claro, pues un poco en el sentir de la gente, identificaba esos coches con coches poco fiables y, de paso, esa suspensión con una suspensión poco fiable. Os he dicho al principio que venía de ganar hace unos pocos días, 3 días, no, ¿qué demonios, 3 días? Un día, ¿no? Un día, ayer. Pasa el tiempo muy rápido. Bueno, pues es que ayer me invitaron. Suzuki hace un evento que es solidario, que se llama Litros por Kilos, que relaciona los litros que sean capaces los periodistas de ahorrar en kilos para el Banco de Alimentos de Madrid, para donar a gente necesitada. Bueno, yo hacía muchos años que no hacía un mini consumo y de hecho esta prueba, que era la 6ª edición, no había acudido nunca. Pero bueno, acudí y dejé bien alto el pabellón de garaje hermético, no solo porque ganamos, sino porque conseguimos un consumo el más bajo de todos, récord, y muy por debajo del consumo homologado. Bueno, como digo, me hizo mucha ilusión y os lo dedico a todos vosotros, a mis seguidores. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, tanto como a mí me ha gustado hacer el guión, y sobre todo lo que espero es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!